Bienvenidos. Hoy quiero hablarles de algo que revela una de las contradicciones más profundas del capitalismo contemporáneo, la promesa de seguridad en medio del caos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acaba de declarar que no hay ningún riesgo para los visitantes que vendrán a los partidos de la Copa del Mundo FIFA 2026. Esta declaración se produce apenas 48 horas después de que más de 70 personas murieran en enfrentamientos entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y las fuerzas de seguridad mexicanas, después de que el ejército matara al líder del cartel más violento de México, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. Déjenme comenzar con los hechos, porque los hechos cuentan una historia que las garantías oficiales prefieren ignorar. El domingo 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano llevó a cabo una operación de madrugada en Tapalpa, Jalisco, aproximadamente a 2 horas al suroeste de Guadalajara. El objetivo era capturar a El Mencho, uno de los criminales más buscados del mundo, con una recompensa de $15 millones ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Durante la operación, las fuerzas militares mexicanas fueron atacadas y respondieron. 4 operativos del CJNG fueron abatidos en el lugar. 3 más, incluyendo a El Mencho, fueron heridos de gravedad y trasladados en helicóptero a la Ciudad de México, donde los 3 murieron durante el traslado. La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó inteligencia que contribuyó a la operación. Lo que siguió fue una explosión de violencia coordinada a una escala que sorprendió incluso a los analistas de seguridad más experimentados. En cuestión de horas, miembros del CJNG erigieron entre 80 y 250 narcobloqueos e incendiaron vehículos, autobuses y negocios en 20 estados de México. 25 miembros de la Guardia Nacional, un policía estatal, un guardia de seguridad y una mujer civil fueron asesinados en ataques en Jalisco. Según el Ministerio de Seguridad, 34 criminales murieron en los incidentes posteriores a la operación. El total superó los 70 muertos en menos de 48 horas. En Puerto Vallarta, los residentes reportaron que la ciudad estaba bajo asedio. El sonido de disparos y gruesas columnas de humo negro elevándose sobre la ciudad, mientras más de 10 vehículos y varios negocios eran incendiados en varios puntos. Se reportaron fugas de prisiones en la ciudad. En Guadalajara se reportaron bloqueos en toda el área metropolitana. Vehículos y autobuses públicos fueron quemados. Farmacias y tiendas de conveniencia fueron incendiadas en todo México. Un Costco fue quemado en Puerto Vallarta. El gobernador de Michoacán, Alfredo Bedoya, reportó que 13 municipios estaban experimentando disturbios. Más de 200 vuelos a Jalisco fueron cancelados o desviados. Y en medio de todo esto, la presidenta Sheinbaum declaró: todas las garantías, ningún riesgo. Ahora quiero que analicemos lo que realmente está sucediendo aquí, porque esta situación revela algo fundamental sobre la naturaleza del sistema económico global y las contradicciones que produce. Guadalajara, la capital de Jalisco, está programada para albergar 4 partidos durante la Copa del Mundo 2026, incluyendo México contra Corea del Sur el 18 de junio y Uruguay contra España el 26 de junio. El estadio Akron también albergará un torneo de playoffs mundialistas del 26 al 28 de marzo, apenas un mes después de la violencia actual, con Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo compitiendo por un lugar en las finales. Las autoridades esperan alrededor de 3 millones de visitantes para los partidos de la Copa del Mundo. Monterrey y la Ciudad de México también albergarán partidos, con el partido inaugural programado en el Estadio Azteca entre México y Sudáfrica.
Lo que tenemos aquí es una colisión entre dos lógicas económicas contradictorias. Por un lado, el turismo y los megaeventos deportivos representan miles de millones de dólares en ingresos, empleos e inversión extranjera. México necesita desesperadamente proyectar una imagen de estabilidad y seguridad para atraer ese capital. Por otro lado, la economía ilegal del narcotráfico, que genera decenas de miles de millones de dólares anuales, opera según su propia lógica de control territorial, violencia e intimidación. Y aquí es donde debemos entender algo crucial. Estas dos economías no son paralelas, sino profundamente entrelazadas. Chris Dalby, analista senior de Diami Security Intelligence, explicó a CNN: una cosa que ha cambiado es que sentimos una presencia de carteles más pesada en los Puerto Vallartas, los Cancunes, los Playa del Carmen, esos complejos turísticos. Esa criminalidad no está dirigida directamente a los turistas. La mayoría de las veces está dirigida a la infraestructura que genera dinero: los hoteles, los restaurantes, los negocios que pagan cuotas de extorsión a estos carteles. Esto es fundamental para entender la economía política del narcotráfico en México. Los carteles no son simplemente organizaciones criminales que operan en los márgenes de la economía legal. Son actores económicos que extraen rentas de la economía formal a través de la extorsión, el lavado de dinero y la corrupción. Los mismos hoteles que recibirán a los aficionados de la Copa del Mundo pagan cuotas a los carteles. Los mismos restaurantes donde cenarán los turistas operan bajo amenaza de violencia si no cumplen con las demandas del crimen organizado. Ahora déjenme explicarles el contexto histórico de esta situación, porque no podemos entender lo que está pasando hoy sin entender los últimos 20 años de la llamada guerra contra las drogas en México. En diciembre de 2006, el recién elegido presidente Felipe Calderón envió 6.500 soldados del ejército mexicano al estado de Michoacán para acabar con la violencia del narcotráfico. Esto se considera el punto de partida de la guerra mexicana contra las drogas entre el gobierno y los carteles. Durante el transcurso de su mandato de 6 años, Calderón desplegó decenas de miles de personal militar para complementar y, en muchos casos, reemplazar a las fuerzas policiales locales que consideraba corruptas. Con asistencia estadounidense, el ejército mexicano capturó o mató a 25 de los 37 principales capos de la droga en México. La estrategia se llamaba la estrategia del capo principal o Kingpin Strategy. La teoría era simple: eliminar a los líderes de los carteles debilitaría las organizaciones y reduciría la violencia. Era el mismo modelo que supuestamente había funcionado en Colombia contra los carteles de Medellín y Cali, pero en México la estrategia produjo exactamente el resultado opuesto. Durante el mandato de Calderón, la tasa anual de homicidios de México más que se duplicó, aumentando de 10 a 23 homicidios por cada 100.000 personas entre 2006 y 2012. El gobierno registró más de 120.000 homicidios durante el mandato de Calderón, casi el doble que durante el tiempo de su predecesor en el cargo. En lugar de 6 carteles, ahora hay hasta 20. La fragmentación del narcotráfico resultó de la estrategia de ir tras los líderes de los carteles, ya que líderes y facciones subordinadas competían por el poder con demostraciones violentas de bravuconería. Un oficial de alto rango describió cómo el asesinato y la captura del liderazgo de una poderosa organización criminal llevó a guerras territoriales entre antiguos aliados. Cuando el grande ya no estaba, nadie aceptaba el liderazgo del otro y empezaron a traicionarse y pelearse entre ellos. Esa es la situación en la que estamos hoy. Lo que los investigadores han demostrado es que la estrategia del Kingpin puede explicar el 31.5% del aumento de homicidios en México
entre 2006 y 2010. Cada vez que se elimina a un líder de cartel, se crea un vacío de poder que genera luchas internas y fragmentación, lo que a su vez produce más violencia, no menos. El ejemplo más reciente y claro de este patrón es lo que sucedió después de la captura de Ismael El Mayo Zambada en agosto de 2024. La captura del cofundador del cartel de Sinaloa desató una guerra interna dentro del cartel entre facciones leales a los hijos del Chapo y facciones leales a El Mayo. Los homicidios en Sinaloa aumentaron dramáticamente. Algunas estimaciones hablan de un aumento del 400%. Ahora, con la muerte del Mencho, los analistas advierten que podríamos ver exactamente el mismo patrón con el cartel Jalisco Nueva Generación. El CJNG es descrito como el cartel más violento y probablemente el mejor armado de México. Emergió en 2009 como una escisión del cartel del Milenio y originalmente operaba como el brazo armado del cartel de Sinaloa bajo el nombre Los Matacetas. Se independizó en 2014 y desde entonces ha expandido su red de operaciones de costa a costa en solo 6 meses, convirtiéndolo en uno de los grupos criminales con mayor capacidad operativa en México. El cartel tiene presencia en 27 de los 32 estados mexicanos. Controla puertos clave como Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Es un importante productor de fentanilo y metanfetamina. El hijo de El Mencho, conocido como El Menchito, fue sentenciado en marzo de 2025 a cadena perpetua más 30 años, con una orden de decomiso de $6,000 millones, responsable de 50 toneladas de cocaína y 1,000 toneladas de metanfetamina. Esto da una idea de la escala de las operaciones del cartel. La muerte de El Mencho deja un vacío de liderazgo que probablemente desencadenará luchas internas y batallas de sucesión, potencialmente llevando a una mayor violencia en los territorios que controla el cartel. Y todo esto sucede a menos de 4 meses de que Guadalajara reciba a aficionados de todo el mundo para la Copa del Mundo. Ahora quiero abordar otro aspecto crucial de esta situación: la presión de Estados Unidos sobre México. La muerte de El Mencho se produjo mientras el gobierno de México ha intensificado su ofensiva contra los carteles en un esfuerzo por cumplir con las demandas del presidente Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra los grupos criminales, amenazando con imponer más aranceles o tomar acciones militares unilaterales si el país no muestra resultados. Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. Esto coloca al gobierno de Sheinbaum en una posición imposible. Por un lado, debe demostrar a Washington que está tomando medidas contra los carteles para evitar aranceles punitivos o, peor aún, intervención militar estadounidense. Por otro lado, cada operación exitosa contra un líder de cartel desencadena exactamente el tipo de violencia que hemos visto este fin de semana, lo que socava la imagen de estabilidad que México necesita proyectar para la Copa del Mundo y para atraer inversión extranjera. Y luego está Elon Musk. El multimillonario tecnológico publicó en X, después de la muerte de El Mencho, respondiendo a un video de 2025 de Sheinbaum discutiendo la violencia de los carteles, diciendo que ella estaba diciendo lo que sus jefes del cartel le dicen que diga. Sheinbaum dijo que está considerando tomar acciones legales contra Musk por estas acusaciones. En el video original, Sheinbaum había dicho: "La guerra contra el narco está fuera de la ley, porque es permiso para matar sin ningún juicio". Esta es una referencia directa a la estrategia militarizada de Calderón y sus sucesores, que ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos, periodistas y funcionarios extranjeros por años, acusando al ejército, la policía y los carteles de violaciones generalizadas de derechos humanos
incluyendo tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Hasta 2026, más de 130,000 personas han desaparecido o están desaparecidas desde 2006, principalmente a manos de organizaciones criminales como los carteles. Los esfuerzos de búsqueda locales para encontrar a los desaparecidos y procesar a los responsables a menudo han sido obstaculizados por la violencia relacionada con los carteles, la incompetencia y corrupción gubernamental y otros factores. Sheinbaum ha seguido en gran medida el mapa político de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, quien priorizó aliviar la pobreza y otras causas fundamentales de la violencia, adoptando el eslogan de abrazos, no balazos. Cuando se le preguntó si la muerte de El Mencho marcaba una ruptura con esa política, Sheinbaum dijo que esto nunca sería el caso. Surgió una situación en la que, durante el arresto de un miembro de un grupo del crimen organizado contra quien había una orden de arresto, miembros del ejército fueron atacados y respondieron, y él murió durante el transporte. Estamos buscando paz, no guerra. Esa es la diferencia. Pero esta distinción es más retórica que sustancial. El resultado final es el mismo. Un líder de cartel está muerto, la violencia ha estallado y ahora el gobierno debe lidiar con las consecuencias. Ahora quiero que reflexionemos sobre lo que esto significa para la Copa del Mundo y, más ampliamente, para la economía de México. María Dolores Aguirre, propietaria de una tienda de esquina en Tapalpa, el pueblo donde El Mencho fue abatido, expresó la preocupación de muchos mexicanos. Va a afectarnos. Es daño colateral. El gobierno va a tener que tener mucha seguridad. El mundo entero acaba de ver lo que pasó y, por supuesto, la gente va a pensárselo 2 veces antes de venir. Esta es la contradicción fundamental. El turismo y los megaeventos deportivos dependen de percepciones de seguridad y estabilidad, pero la estrategia de seguridad que México está implementando bajo presión de Estados Unidos produce exactamente el tipo de violencia espectacular que destruye esas percepciones. Cada éxito en la guerra contra los carteles se convierte en una crisis de relaciones públicas para el turismo. Tim Meehan, experto en seguridad, dijo que espera un despliegue masivo de fuerzas mexicanas para estabilizar la región y proteger a los viajeros internacionales antes de que comience el torneo. Los mexicanos desplegarán en fuerza para, especialmente ahora, reforzar el aspecto de seguridad de Guadalajara. Pero agregó, sospeché que podría haber una reacción violenta, que la hubo. La escala me sorprendió un poco. Es importante darse cuenta de que, con este cartel en particular, no son el cartel más grande de México, pero probablemente son el más violento y casi con certeza el mejor armado. La FIFA dijo en un comunicado: en FIFA México estamos monitoreando de cerca la situación en Jalisco y permanecemos en comunicación constante con las autoridades. Hasta ahora, la FIFA no ha emitido ninguna declaración sobre posibles cambios en las ubicaciones de los partidos de la Copa del Mundo en México, pero el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, había delineado previamente planes para la Copa del Mundo que incluyen un sistema de videovigilancia de última generación en toda Guadalajara, junto con patrullas activas de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en toda el área metropolitana durante el torneo. Aquí está la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué significa seguridad en este contexto? Si la seguridad significa que los turistas pueden caminar por las calles de Guadalajara sin ser atacados directamente por miembros del cartel, entonces probablemente México puede proporcionar eso durante las 2 semanas de los partidos de la Copa del Mundo con un despliegue militar masivo,
Pero si la seguridad significa abordar las causas fundamentales de la violencia, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades económicas legítimas, la demanda estadounidense de drogas, el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México, entonces estamos hablando de algo completamente diferente. El 70% de las armas rastreadas en escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos. La demanda estadounidense de drogas sigue siendo el motor principal del narcotráfico. Estados Unidos es simultáneamente la fuente de las armas que usan los carteles, el mercado para las drogas que venden y la fuente de presión para que México lleve a cabo operaciones militares que generan más violencia. Esta es la trampa estructural en la que se encuentra México. No puede satisfacer las demandas de Estados Unidos sin generar violencia. No puede reducir la violencia sin abordar factores que están en gran medida fuera de su control. Y no puede atraer el turismo y la inversión extranjera que necesita desesperadamente mientras las imágenes de ciudades en llamas y soldados muertos circulan por los medios de comunicación globales. La promesa de seguridad para la Copa del Mundo es, en última instancia, una promesa de contención temporal, no de solución estructural. México puede probablemente garantizar que los partidos se desarrollen sin incidentes mayores en los estadios y sus alrededores inmediatos, pero no puede garantizar que la violencia no continúe en otras partes del país. No puede garantizar que las luchas de sucesión dentro del CJNG no produzcan nuevas olas de violencia en los próximos meses, y no puede garantizar que la estrategia de eliminar líderes de carteles no continúe produciendo exactamente los resultados que ha producido durante los últimos 20 años. Más fragmentación, más competencia violenta, más muertos. 20 años de guerra contra las drogas, más de 460,000 homicidios, más de 30,000 homicidios cada año desde 2017, más de 130,000 desaparecidos, y ahora, con la Copa del Mundo a 4 meses de distancia, el gobierno mexicano promete que todo estará bien. Quiero cerrar con una reflexión sobre lo que realmente se necesitaría para abordar este problema de manera estructural. Primero, se necesitaría reconocer que la estrategia del Kingpin ha fracasado. Después de más de 15 años de eliminar líderes de carteles, México sigue atrapado en violencia masiva mortal que involucra a grupos criminales. La investigación académica ha demostrado consistentemente que esta estrategia produce fragmentación y más violencia, no menos. Sin embargo, sigue siendo una característica central de la política de seguridad estadounidense mexicana. Segundo, se necesitaría abordar la demanda de drogas en Estados Unidos. Mientras haya un mercado de cientos de miles de millones de dólares para drogas ilegales, habrá organizaciones dispuestas a asumir los riesgos de suministrarlas. Ninguna cantidad de operaciones militares en México cambiará esa ecuación fundamental. Tercero, se necesitaría detener el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México. Los carteles no fabrican sus propias armas. Las compran en Estados Unidos, donde las leyes de armas permiten la venta masiva de rifles de asalto y otras armas de guerra que luego son contrabandeadas hacia el sur. Cuarto, se necesitaría abordar las condiciones económicas que hacen que el narcotráfico sea una de las pocas opciones de movilidad económica para millones de jóvenes mexicanos. La pobreza, la falta de educación, la falta de empleos dignos, estas son las raíces de las que brotan los carteles, generación tras generación, pero ninguna de estas soluciones estructurales está en la agenda. En cambio, tenemos operaciones militares que producen titulares satisfactorios para los políticos estadounidenses y mexicanos,
seguidas de oleadas de violencia que destruyen vidas y comunidades, seguidas de promesas de seguridad para eventos deportivos internacionales, seguidas de más operaciones militares en un ciclo interminable. La Copa del Mundo llegará a México. Los partidos probablemente se desarrollarán sin incidentes mayores en los estadios. Los turistas probablemente regresarán a casa seguros, pero la violencia continuará. Las personas seguirán muriendo. Y dentro de unos años, cuando otro líder de cartel sea eliminado, veremos exactamente el mismo patrón: violencia explosiva, promesas de normalización y declaraciones de que no hay ningún riesgo. Porque el problema no es el Mencho, el problema no es el CJNG, el problema no es ningún individuo o grupo particular. El problema es un sistema económico que produce estos resultados una y otra vez. La demanda insaciable de drogas en el país más rico del mundo, la pobreza que empuja a millones hacia economías ilegales, las armas que fluyen libremente a través de la frontera y una estrategia de seguridad que ha demostrado durante 20 años que no funciona, pero que sigue siendo implementada porque satisface necesidades políticas inmediatas, no porque resuelva problemas reales. Todas las garantías, ningún riesgo, 70 muertos en 48 horas. Esa es la contradicción que México está tratando de gestionar mientras se prepara para recibir al mundo. Manténganse informados, manténganse críticos y nunca olviden que detrás de cada estadística hay seres humanos cuyas vidas han sido destruidas por un sistema que prioriza las ganancias sobre las personas. Nos vemos en el próximo análisis.